Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes, profesora. Te escucho. ¿Cómo estás? Me comentas la solución del primer ejercicio, ¿no? Justo íbamos a Sí, empezar con el simples. primero. Ya, Sí, voy a profesora. empezar con el primero. El ejercicio uno nos dice en la figura L1 y L2 son mediatrices de AP y BC. Entonces vamos a colocar. Nos dicen por dato que esta recta L1. La recta L1 es mediatriz del segmento AP. Entonces, este ángulo va a resultar siendo de 90 grados y ese punto es punto medio. Entonces, la longitud, esta longitud resulta igual a esta otra longitud, ¿no? Ese punto es punto medio por la definición de mediatriz. Entonces, vamos a colocar solamente que ese ángulo sea de 90 grados. Luego nos dicen que la recta L2 es mediatriz del segmento BC. Entonces, esta recta L2. L2 es mediatriz de BC. Entonces, nuevamente, por la definición de mediatriz, este ángulo es de 90 grados. Siempre la mediatriz es una recta perpendicular en el punto medio. Entonces, este punto va a ser punto medio de nuestro lado BC. Luego nos dicen que AB es igual a PC. Entonces, por dato, nos dicen que la longitud AB le llamamos circulito, entonces PC también va a ser igual a circulito. Y preguntan, ¿hay en la medida del ángulo alfa? O sea, me están preguntando por este ángulo que resultó siendo de medida alfa. Entonces, para poder hallar ese ángulo alfa, nosotros podemos aplicar el teorema de la mediatriz para la recta L1. Entonces, como esa recta de verde es mediatriz, por el teorema de la mediatriz, todo punto de la mediatriz equidista de ambos extremos. Quiere decir que al unir el punto Q, entonces en esa mediatriz tomamos el punto Q de tal manera que al unir Q con A y luego unimos el punto Q con P, necesariamente por el teorema de la mediatriz, esas dos longitudes son iguales. Entonces, colocamos aquí. Para la recta L1, aplicamos el teorema de la mediatriz. Entonces, por el teorema de la mediatriz, se puede observar que la longitud AQ va a ser igual a la longitud QP. Como no conocemos, vamos a colocar que sea cadena. Entonces, esta longitud es cadena. Esta otra longitud también resulta siendo cadena. Luego, nos dicen que la recta L2 es mediatriz del segmento BC. Entonces, nuevamente, para esa recta L2 podemos aplicar el teorema de la mediatriz. Entonces, todo punto de esa mediatriz equidista de ambos extremos. Quiere decir que al unir ese punto Q con el extremo B,
Cuando nosotros unimos con el extremo B, como ya está unido con el extremo C, necesariamente por el teorema de la mediatriz, esas dos longitudes van a ser iguales. Entonces, aplicando el teorema de la mediatriz para la recta L2, la longitud BQ es igual a la longitud QC. Como no se conoce, vamos a colocar que sea zigzag. Entonces, esta longitud también va a resultar siendo zigzag. Luego nos dicen que si AB es igual a PC, hay alfa. Entonces, hasta el momento solamente hemos aplicado el teorema de la mediatriz para la recta L1 y para la recta L2. Para cualquier punto de esas mediatrices, siempre se va a formar triángulo isósceles como estamos observando. Entonces, después que hemos colocado que esas longitudes son iguales, ahora solamente es observar. Entonces, tenemos ese triángulo de amarillo. En ese triángulo, en el triángulo rayado, a ver, vamos a ver, ya, en ese triángulo. Primero, antes de colocar qué triángulos trabajar, el triángulo BQC es un triángulo isósceles, ¿no? Como la longitud BQ es igual a QC, entonces es claro observar que nuestro triángulo, entonces vamos a colocar aquí, el triángulo BQC. Ese triángulo BQC resultó siendo isósceles. Es un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, a lados iguales, ángulos iguales. Todo el ángulo en C mide 3 alfa. Alfa más 2 alfa, 3 alfa. Entonces, necesariamente, este ángulo en B también resultó siendo de medida 3 alfa. Entonces, acabamos de encontrar que el ángulo en B mide 3 alfa. Luego, sombreamos. Vamos a sombrear este triángulo, nuestro triángulo de amarillo. En ese triángulo de amarillo aparecen 3 elementos, ¿no? Entonces, es claro observar que en el triángulo de amarillo tenemos 3 elementos. Tenemos nuestro lado que es circulito, nuestro lado que viene a ser cadena y nuestro lado que resultó siendo zigzag. Ambos, en ese triángulo tenemos esos 3 elementos. Ahora buscamos otro triángulo con los mismos elementos y viene a ser este otro triángulo. Entonces, ambos triángulos, el triángulo de amarillo con el triángulo de verde, van a ser 2 triángulos congruentes. ¿Qué caso? Viene a ser el caso lado, lado, lado. Y a partir de la congruencia, se puede observar que a cadena, en el triángulo de amarillo, se le opone 2 alfa. En el otro triángulo de verde, a cadena, se le debe oponer ese ángulo que va a resultar siendo de medida 2 alfa. Entonces diremos que a partir de la congruencia, la medida del ángulo ABQ, la medida del ángulo ABQ resultó siendo igual a 2 alfa. Entonces, en este punto B, en el vértice B, la suma 90 grados. Entonces, se cumple que en el punto B, la suma del ángulo 2 alfa más 3 alfa. Entonces tenemos 2 alfa más 3 alfa es igual a 90 grados. 5 alfa es igual a 90 grados. Alfa va a resultar igual a 18 grados. La respuesta viene a ser la alternativa E. Sería justamente la ejercicio número 1. ¿Ya quedó claro entonces? Sí, Miss, quedó claro la primera. Ya, ok.
Avanzamos con la 2. ¿Está bien? Avancemos así, de la 1 a la 5. A Sí, ver está qué bien dicen así, los Miss. demás. Ya, ok. En ejercicio 2 nos dice un triángulo ABC, se traza la mediana BD de tal manera que la medida del ángulo DBC es igual a 90 grados. Luego nos dicen que la longitud AD es igual a la longitud BD y DC es igual a 2 veces AB. Entonces vamos a dibujar primero el triángulo ABC. Vamos a dibujar, estamos dibujando, estamos trazando el triángulo ABC. Entonces, nos dicen por dato que se traza la mediana BD. Entonces, a partir del punto B, vamos a trazar la mediana. De tal manera que la medida del ángulo DBC, ¿no? Ya, entonces debe estar más inclinado, ¿ya? Vamos a ir por aquí más inclinado. Ya. Triángulo ABC. Y nos dicen que se traza la mediana BD, pero esa mediana debe cumplir esta condición. Que la medida del ángulo DBC es igual a 90 grados. Entonces, por esa condición, aquí trazamos. A partir de B, trazamos la mediana. Entonces, estamos trazando la mediana BD, de tal manera que la medida del ángulo DBC es igual a 90 grados. Entonces, este ángulo va a resultar siendo de 90 grados. Entonces, si la longitud AD es igual a BD, entonces por dato nos dicen que AD es igual a BD. Entonces colocamos AD, vamos a colocar que sea circulito y BD también resultó siendo circulito.
Luego nos dicen que la longitud CD es igual a 2 veces AB. Como nosotros no conocemos AB, entonces en el dato resaltado de verde, la longitud de este es el doble de AB. Entonces, aproximadamente, ¿no? Vamos a colocar que la longitud AB sea de longitud A. Entonces, necesariamente CD, desde el punto D hasta el punto C. Entonces, tendremos que esta longitud CD es el doble. El doble va a resultar igual a 2A. Entonces nos pregunta, ¿hay en la medida del ángulo BCA? Se me están preguntando por este ángulo, por el ángulo BCA. Por este ángulo que le llamamos X nada más. Entonces, para poder hallar ese ángulo X, es lo que se observa en la figura. Tenemos al triángulo rectángulo DBC. DBC. En este triángulo rectángulo, nosotros queremos hallar este ángulo X y conocemos toda la longitud de la hipotenusa. Entonces, como se conoce toda esa longitud, se recomienda trazar mediana relativa a dicha hipotenusa. Entonces, a partir del punto B, nosotros vamos a trazar nuestra mediana. Entonces, estamos trazando la mediana BM. Entonces, aquí vamos a colocar como primer paso para el triángulo rectángulo DBC. DBC. Entonces, es trazar mediana. Trazar la mediana BM. Trazar la mediana relativa a la hipotenusa, que es BM. Por ser mediana, necesariamente esta longitud de M resulta igual a la longitud MC, ¿no? Entonces, por ser mediana, vale cadena. Entonces, esta longitud también va a resultar siendo cadena. Y como el ángulo superior es de 90 grados, entonces por propiedad, ¿no? Entonces, por teorema, en ese triángulo, la longitud BM es igual a la longitud de M igual a MC. Y esto es igual a A. Entonces, al trazar mediana, cadena, cadena, pero como toda la base es 2A, entonces necesariamente le corresponde a y también resultó siendo A. Pero como ese ángulo superior es de 90 grados, entonces necesariamente la longitud BM resulta siendo cadena. Entonces, cadena va a resultar igual a A. Y Eso sería por la cadena, propiedad, no, profesora, disculpe, por la propiedad igual sería, ¿no? Esa bisectriz sería igual que las bases. bisectriz mediana. Ah, ya. Claro, es mediana. Aquí estamos justamente colocando, ¿no? Mediana BM. Sí, en todo triángulo rectángulo, al trazar la mediana, esas tres longitudes siempre son iguales. Cuando este ángulo superior, cuando este ángulo es de 90 grados, si ese ángulo es de 90 grados, esas tres longitudes son iguales. Vale A y también es A. Pero el segmento AB también está, entonces quiere decir que ese segmento AB también resultó siendo cadena, ¿no? Entonces el triángulo ABM es un triángulo isósceles, ¿no? Y vamos completando. Entonces se observa primero el triángulo BMC. Entonces este triangulito.
el triángulo de verde resultó siendo un triángulo isósceles. A lados iguales que le va a corresponder ángulos iguales. Entonces, por ser un triángulo isósceles, el ángulo superior en B también resultó siendo de medida X. Y para este triángulo isósceles, nosotros podemos hallar el ángulo exterior. El ángulo exterior es la suma de los dos ángulos interiores. X más X, 2X. El triángulo ABM es un triángulo isósceles. Entonces se observa también que nuestro triángulo, el triángulo ABM, es un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, a lados iguales, ángulos iguales. Este ángulo en M, 2X. El ángulo en A también va a resultar siendo de medida 2X. Eso es por ser un triángulo isósceles. Pero ese triángulo de amarillo, el triángulo de amarillo resultó siendo otro triángulo isósceles, ¿no? Viene a ser circulito y también es circulito. Entonces necesariamente se trata de un triángulo isósceles. Si es un triángulo isósceles, entonces a lados iguales, ángulos iguales. Quiere decir que este ángulo superior va a ser de medida 2X, por ser un triángulo isósceles. Entonces colocamos que el triángulo ADB, ADB, resultó siendo un triángulo isósceles. Y para este triángulo ADB podemos hallar el ángulo exterior. El ángulo exterior es la suma de los dos ángulos internos. 2X más 2X resultó siendo igual a 4X. Entonces, este angulito mide 4X y la suma 180 grados. Entonces, para el triángulo rectángulo DBC, ¿no? Entonces, ahora diremos para nuestro triángulo. Para ese triángulo rectángulo DBC, aplicando teorema, la suma de los tres ángulos internos, 180 grados. Entonces tendríamos 4X más 90. Ya, entonces tendríamos 5X igual a 90 grados. Pasamos a dividir y X va a ser igual a 18 grados. La respuesta viene a ser la alternativa C. Entonces sería el ejercicio número 2. Ajá, correcto, sale 18. Muy bien. La 3.
Un minuto. La 3 nos dicen un triángulo ABCM es punto medio de AC y Q es un punto de BC, de tal manera que QC es la suma de AB más BQ. Y la medida del ángulo ABC es igual a 100 grados. Entonces nos preguntan, halle la medida del ángulo MQC. Entonces vamos a dibujar primero el triángulo ABC. Entonces dibujamos triángulo ABC. Entonces estamos dibujando nuestro triángulo ABC. A, B, C. En ese triángulo ABC, en el lado AC, M es punto medio. Entonces tomamos el punto M, punto medio. Entonces, este punto M es punto medio de nuestro lado AC, ¿no? Está. Por ser punto medio, entonces colocamos cadena y esta longitud también va a resultar siendo cadena. Luego nos dicen que en BC vamos a tomar un punto Q, pero de tal manera que QC es igual a la suma de AB más BC. Entonces, por aquí. Sobre el lado BC tomamos este punto Q. Y por dato nos dicen que la longitud QC es igual a la longitud AB más BQ. Entonces, como no conocemos AB ni BQ, vamos a colocar que AB sea de longitud A. AB resulta siendo A y BQ sea B. Entonces, AB viene a ser A y BQ es de longitud B. Entonces se puede observar que la longitud QC es la suma de A más B. Entonces ya conocemos QC, que va a resultar siendo la suma. Todo QC viene a ser la suma de A más B. Perdón. Y la medida del ángulo ABCS, ¿no? Sino que para ayer amanecí un poco mal y la tos esta que me fastidia. ABC, ¿no? Entonces, por dato, este angulito. El ABC. Ese ángulo mide 100 grados. Entonces, nos preguntan, hay en la medida del ángulo MQC. MQC. Entonces, ¿qué debemos hacer? Unir el punto M con Q y nos están preguntando por este angulito que le llamamos X. Entonces, para poder hallar ese ángulo que es X, ¿qué es lo que tenemos? Que QC es A más B, pero aquí justamente AB vale A y BQ vale B. Entonces debemos trasladar una de las dos longitudes y solamente obtener en una recta, de tal manera que la suma también resulte siendo A más B nada más. Entonces, como nosotros estamos observando que todo el segmento
que este segmento QC resulta siendo A más B. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Hacia arriba buscamos también A más B. ¿Y cómo así nos damos cuenta? Nos damos cuenta por el punto M. Como este punto M es punto medio. Como ese punto M resultó siendo punto medio, entonces vamos a prolongar. Nosotros prolongamos. La idea es prolongar todo el segmento CB. Entonces solamente estamos prolongando. Y a partir de toda esa prolongación podemos tomar la misma longitud que AB, ¿no? Entonces aproximadamente en toda esa prolongación, en toda la prolongación. En toda esa prolongación nosotros fijamos, vamos a fijar el punto P. Fijamos el punto P. Fijamos ese punto P de tal manera que la longitud BP sea A. Entonces nosotros estamos fijando este punto, el punto P, de tal manera que esa longitud BP sea A. Entonces aquí colocamos como primer paso prolongar. Prolongar CB hasta el punto Q. Hasta el punto Q. Hasta el punto P, de tal manera que la longitud BP resulte siendo A. Entonces, ya conocemos que BP es A, pero como AB también es A, es claro observar que debemos unir el punto A con P. Cuando nosotros unimos A con P, entonces este triángulo, nuestro triángulo rayado. Entonces, este triangulito rayado resultó siendo un triángulo isósceles. Pero además de ser un triángulo isósceles, el ángulo exterior mide 100 grados. Entonces, este 100 grados es la suma de los dos ángulos internos. Quiere decir que este angulito tiene la misma medida que nuestro ángulo en P. Como el ángulo exterior es 100, necesariamente cada ángulo va a ser igual a 50. Este ángulo también resulta igual a 50. Entonces, en la parte superior, la longitud PQ. Entonces, aquí se obtiene el triángulo isósceles 50, 50, 100, ¿no? Entonces, el segmento PQ. Es claro observar que todo el segmento PQ resultó siendo A más B. Entonces, PQ viene a ser la suma de A más B. PQ es la suma de A más B. El segmento QC también es A más B. Entonces, A más B, el segmento QC también es A más B. Entonces, como el punto Q y el punto M son puntos medios, entonces ese punto Q resultó siendo punto medio. Y en todo el triángulo, en el triángulo ACP, Q punto medio, M punto medio, esas dos rectas son paralelas. Entonces, en el triángulo ACP. En ese triángulo ACP,
QM es la base media. Y por el teorema de la base media, esas dos rectas son paralelas. Entonces, QM es base media. ¿Qué quiere decir? Que estas dos rectas de amarillo resultaron siendo paralelas. Entonces, para ese triángulo, estas dos rectas son paralelas. Entonces, podemos afirmar que el segmento AP es paralela al segmento QM. Y si esas dos rectas son paralelas, entonces X va a ser igual a 50 grados. Entonces, por ángulo correspondiente, la respuesta es la alternativa D. Ya. Sería entonces el ejercicio número 3. Sí, correcto, 50 grados. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, ¿resolvió la 1 de propuestos, por si acaso? Sí, hemos empezado desde la 1. 1, 2, 3. Estamos en la 4. Te lo muestro. Sí, por favor, aunque sea para tomar la captura. Ya, te muestro. La 1, ¿no? Ya, esta es la 1. A ver, tómale captura un minuto, ¿ya? Y te explico. Ya la tomamos. Ya está, ya le tomé.
Ya, a ver, tomaste la captura, ¿no? Ya, miren, Sí, la ahora una tengo de, que... ya, la una de evaluación. A ver, les explico rápidamente. Para los que recién han ingresado. Nos dice que en la figura L1 es mediatriz, la recta de verde es mediatriz. Entonces, hay que tener presente lo que es la definición y el teorema. Por definición, siempre la mediatriz es una recta perpendicular en el punto medio. Entonces, en ese punto, el ángulo es de 90 grados y ese punto es punto medio del segmento AP, que no lo hemos utilizado. No lo hemos utilizado. ¿Por qué? Porque estamos aplicando el teorema de la mediatriz. Entonces, por la definición de mediatriz, es una recta perpendicular en el punto medio. ¿Qué nos dice ahora el teorema? Que todo punto de la mediatriz equidista de ambos extremos. A partir del punto Q se une con A, se une con P, y por el teorema de la mediatriz, la longitud AQ es igual a QP. Vale cadena y también resulta siendo cadena. Luego nos dice que la recta L2 es mediatriz. Nuevamente, por la definición de mediatriz, es una recta perpendicular en el punto medio del lado BC. En este caso, estamos usando el teorema. El teorema nos dice que todo punto de la mediatriz equidista de ambos extremos, como ya está unido Q con C, ahora unimos Q con B. Y por el teorema de la mediatriz, estas dos longitudes son iguales. Como no se conoce, vale zigzag y resulta siendo zigzag. Entonces, ese triángulo BQC, el triángulo BQC es un triángulo isósceles, porque BQ es igual a QC. Como es un triángulo isósceles, a lados iguales, ángulos iguales. Todo el ángulo en C, ¿cuánto mide? Alfa más 2 alfa, 3 alfa. El ángulo en B también va a ser de medida 3 alfa. Entonces, por el triángulo isósceles, por ese triángulo isósceles, es que este angulito resultó siendo 3 alfa. 3 alfa, 3 alfa. Ahora se observa en la figura 3 elementos. En el triángulo de amarillo aparece cadena, zigzag, circulito. Cadena, cadena, zigzag, circulito. En el triángulo de verde aparecen los mismos elementos. Siempre para poder afirmar que dos triángulos son congruentes, se necesita 3 elementos, recuerden. Sea 2 lados un ángulo, sea 2 ángulos un lado, o sea 3 lados. En este caso son 3 lados. Entonces viene a ser la congruencia lado, lado, lado. Y a partir de la congruencia, ¿qué es lo que se deduce? En el triángulo de amarillo, a cadena se le pone 2 alfa. En el otro triángulo de verde, a cadena se le pone 2 alfa. Entonces, en este vértice B, el ángulo es de 90 grados. Ese 90 es la suma del ángulo de morado, que mide 2 alfa, más el ángulo de azul, 3 alfa igual a 90. Por lo tanto, alfa es igual a 18 grados. Entonces, tienen que saber diferenciar lo que es la definición de mediatriz y lo que es el teorema de la mediatriz. Siempre cuando aparece bisectriz, bisectriz, debemos aplicar el teorema de la bisectriz. ¿Qué nos dice el teorema de la bisectriz? Que todo punto de esa bisectriz equidista de ambos lados. Se trazan las dos perpendiculares y estas dos longitudes van a ser iguales. En mediatriz siempre se forma el triángulo isósceles. En el teorema de la base media, siempre que nosotros observemos que en un triángulo hay punto medio, se recomienda trazar una paralela con respecto a cualquiera de los otros dos lados para poder aplicar el teorema de la base media, que la relación es de 1 a 2. ¿Ya? ¿Quedó más claro? Entonces, creo que avanzamos con la 4. Sí, muchas gracias. Ya.
El ejercicio 4 nos dice en la figura, se muestra un jardín. Abel, Bruno, Carlos y Diego se ubican en los puntos A, B, C y D respectivamente. ¿Qué quiere decir? Que Abel se ubica en el punto A, Bruno se ubica en el punto B, Carlos se ubica en el punto C y Diego se ubica en el punto D. Y nos dan los datos, ¿no? Entonces, para poder colocar esos datos, vamos a agrandar la figura. Nos dice que la medida del ángulo BCA. BCA. Entonces, este angulito va a resultar igual a 30 grados. BCA. Entonces, este ángulo mide 30 grados. Luego nos dice que el ángulo BAC, este ángulo resulta igual a 45 grados. Y la longitud AB es igual a la longitud BD. Entonces, como no conocemos, vamos a colocar AB. AB le llamamos zigzag, entonces BD también va a resultar siendo zigzag. Y la distancia entre Bruno y Carlos es igual a 24 metros. La distancia entre Bruno y Carlos. Bruno está ubicado en el punto B, Carlos en el punto C. Entonces, por dato, esa distancia entre Bruno y Carlos es igual a 24. Esa longitud vale 24 metros y nos preguntan, indique la afirmación correcta. Entonces, para poder, digamos, indicar la afirmación correcta, ¿qué se observa? En toda la gráfica, el triángulo ABD. O sea, cuando uno empieza a resolver un ejercicio, primero se coloca todos los datos. Después que hemos colocado todos los datos, empezamos a rellenar ángulos para poder observar qué tipo de triángulos se forman. Triángulos isósceles, equiláteros, notables. Entonces, es claro observar que el triángulo ABD es un triángulo isósceles, zigzag, zigzag. A lados iguales, ángulos iguales. Quiere decir que este angulito, nuestro ángulo en D, va a resultar igual a 45 grados. Entonces, este ángulo mide 45 grados. Pero en todo triángulo isósceles, ¿qué se recomienda trazar? Altura, porque esa altura, por corolario, va a hacer todas las líneas notables. Entonces, en ese triángulo isósceles, nosotros a partir del punto B trazamos nuestra altura. Entonces, este ángulo resultó siendo de 90 grados. Al trazar la altura, también resulta siendo mediana. Quiere decir que vale circulito y también es circulito. Y también va a ser bisectriz. Si es bisectriz, estos dos ángulos tienen la misma medida. 45, 45. El ángulo superior es 90, pero como esa recta es bisectriz, entonces necesariamente este ángulo va a resultar igual a 45. 45 grados y también resultó siendo 45 grados. Entonces, ¿qué se está formando? Triángulos notables de 45. Si este cateto es circulito, este otro cateto también resultó siendo igual a circulito. Entonces, se puede observar que el triángulo, vamos a colocar que este punto sea el punto H. El triángulo BHC. Ese triángulo rectángulo BHC viene a ser un triángulo notable, ¿cierto? Es notable de 30 y 60 grados, cuya hipotenusa es igual a 24. Entonces a 30 se le opone la mitad. La mitad de la hipotenusa viene a ser igual a 12. Entonces esta longitud AH también es 12. La longitud
HD también va a resultar siendo igual a 12. Entonces, ¿qué más? Luego tendremos que toda la longitud CH es 12 raíz de 3, ¿no? Pero vamos descartando las posibilidades. La primera posibilidad nos dice que, a ver, vamos a colocar. A partir de ese triángulo notable, BH resulta siendo la mitad, que es 12. Entonces, la alternativa A nos dice que Abel dista de Bruno 10 metros. Entonces, Abel, que está ubicado en A, dista de Bruno, que está ubicado en B, 10 metros. Nosotros no sabemos. Sabemos que la distancia entre Abel y Bruno es zigzag, pero zigzag resulta siendo 12 raíz de 2, ¿no? Claro, aquí cateto 12, cateto 12. Esta longitud viene a ser igual a 12 raíz de 2. Entonces, la distancia para la alternativa A, la distancia entre Abel y Bruno. O sea, esa longitud AB resultó siendo igual a 12 raíz de 2. Esa distancia es igual a 12 raíz de 2. Aquí nos dice 10 metros, por lo tanto la afirmación es falsa. La alternativa B. Bruno se encuentra a 12 metros de Diego. Tampoco. Bruno está ubicado en B. Bruno está ubicado en B. Diego en D. La distancia entre Bruno y Diego también resultó siendo igual a 12 raíz de 2. Esta longitud también es 12 raíz de 2. Entonces, la distancia entre Bruno y Diego también es igual a 12 raíz de 2. Por lo tanto, la afirmación es falsa. La alternativa C nos dice Diego se encuentra a 24 metros de Abel. Entonces, aquí A es la ubicación de Abel y D es la ubicación de Diego. Entonces, la distancia entre Abel y Diego. La distancia entre Abel y Diego resulta siendo igual a 24. Entonces, la distancia entre Abel y Diego es igual a 24 metros. Entonces, esta afirmación es verdadera. La respuesta viene a ser la alternativa D. Pero vamos a continuar con D. La alternativa D nos dice que Carlos dista de Abel 18 metros. No, no dista 18 metros, dista más, ¿no? Entonces, la distancia entre Abel y Carlos, entre Carlos y Abel, es más de 18 metros. Es más de 18 metros. Por lo tanto, es falsa. Y la última. Nos dice que Diego dista de Carlos 4 metros. Diego dista de Carlos 4 metros, no sabemos. Que la distancia entre Diego y Carlos es igual a 4 metros, no se sabe. Por lo tanto, es falsa. Entonces, la única respuesta es la alternativa C. Sería la 4. ¿Quedó claro o hay alguna consulta? Quedó claro, miss. Ya, ok. Esa es la 4. Ya, sí.
Nos dice, un estudiante de ingeniería ubicado en el punto P, como se muestra en la figura, utiliza un teodolito y obtiene las siguientes medidas. SP es igual a 2 veces PD. Y la suma de las distancias del punto P al segmento BC y al segmento AF es 100 raíz de 3 metros. Hay el perímetro del terreno determinado por el hexágono regular según las medidas del topógrafo. Entonces, lo primero que observamos es que CP es igual a 2 veces PD. Entonces, con nosotros, como no conocemos, vamos a colocar que esta longitud resulte siendo A. Entonces, CP es el doble, que viene a ser igual a 2A. Luego, nos dicen la suma de distancias. La suma de distancias del segmento, del punto P al segmento BC y a la recta AF. La distancia de un punto hacia una recta siempre va a ser una perpendicular. Entonces, vamos a borrar para poder trazar, ¿no? Entonces, prolongamos, ¿eh? La distancia de este punto P a la recta BC. La distancia del punto P a una recta es una perpendicular. ¿Pero dónde cae la perpendicular? Necesariamente en la prolongación de BC. Entonces, por ese motivo, aquí nosotros prolongamos. Prolongamos y a partir del punto P. A partir del punto P trazamos nuestra perpendicular. Entonces, esa distancia no conocemos y vamos a colocar que sea D1. Luego nos dicen que la distancia de este punto P a la recta AF. Nuevamente, ¿quién es la recta AF? Es esta recta de celeste. La distancia de un punto a una recta es una perpendicular. Entonces, a partir del punto P, trazamos nuestra perpendicular. Entonces, ahí. Entonces, será esta perpendicular 90 grados y vamos a colocar que sea la distancia 2. Entonces, por dato. Entonces, aquí colocamos por dato esa suma de distancias de 1 más la distancia 2 es igual a 100 raíz de 3. 100 raíz de 3 metros. Hay el perímetro del terreno determinado por el hexágono regular. Entonces, ¿qué nos mencionan? Que se trata de un hexágono regular. Entonces, si se trata de un hexágono regular, ¿cuándo se dice que un polígono es regular? Cuando es equilátero y es equiángulo a la vez. Equilátero quiere decir que todos los lados del polígono tienen la misma longitud y equiángulo quiere decir que todos los ángulos internos tienen la misma medida, pero también se prueba que los ángulos externos también tienen la misma medida. Entonces, por ser un hexágono regular, el lado CD mide 3A. Entonces, nuestro lado, este lado DE resulta siendo 3A. El lado EF va a ser igual a 3A. Nuestro lado AF también resultó siendo 3A. Entonces, toda esta longitud AF. AF también resulta siendo 3A. El lado AB también es 3A. El lado BC también resulta siendo 3A por ser un polígono regular. Y los ángulos internos. ¿Podemos hallar la medida del ángulo interno? Claro que sí, ¿no? Entonces, colocamos aquí. Diremos que la medida de ese ángulo interior. La medida del ángulo interior para este polígono de 6 lados es igual a 180 grados por el número de lados, que es 6 lados menos 2 sobre el número de lados que resulta siendo igual a
6. Entonces, operando, va a resultar igual a 120 grados. Entonces, recuerden, en un hexágono regular, el ángulo interior, este angulito de azul, resultó igual a 120 grados. Entonces, si este ángulo es de 120 grados, este lado F resulta siendo zigzag. El lado EB también resulta siendo zigzag. Entonces, con ese ángulo de 120 grados, al unir el punto, cuando nosotros unimos el punto F con el punto D, necesariamente se forma un triángulo conocido. Entonces, diremos aquí, el triángulo de amarillo. Recuerden, ¿ya? Entonces, el siguiente triángulo. Recuerden ese triangulito. En este triángulo, este ángulo mide 120 grados y estos dos lados son iguales. Vale, zigzag y también resultó siendo zigzag. Vamos a colocar que zigzag sea A. Entonces, esta longitud vale A y también resulta siendo A. En todo triángulo isósceles, ¿qué se recomienda trazar? La altura, porque esa altura va a ser todas las líneas notables. También resulta siendo mediana. Si es mediana, vale circulito y circulito. Y será bisectriz. Si es bisectriz, este ángulo mide 60 grados. Este ángulo también mide 60 grados. Iremos en nuestro triángulo. En el triángulo rayado, a 60 grados se le pone la mitad de la hipotenusa multiplicado por raíz de 3. Si la hipotenusa es a 60, se le pone a medios por raíz de 3. Esta longitud también es a medios raíz de 3. Por lo tanto, si ese lado del triángulo isósceles es A, entonces la base, toda esta base va a resultar siendo a medios más a medios es a raíz de 3. Entonces, 120 lado A, la base va a ser a raíz de 3. En este caso, 3A, 3A. Entonces, esa base va a ser igual a 3A raíz de 3. Entonces ya encontramos que la distancia de 2 es 3A raíz de 3, ¿no? ¿Está claro? Entonces tenemos 3A raíz de 3. Ahora, de 1, ¿no? Ya conocemos de 2, ¿ah? Se prueba que ese ángulo es 90. Como este ángulo es 120 grados, es claro observar que este ángulo de azul va a resultar siendo 120, 60 entre 2, 30. Vale 30 y este ángulo también es 30. Y si ese ángulo mide 30 grados, si este angulito mide 30 grados, entonces tendríamos todo el ángulo es 120. Como va a 30, necesariamente este ángulo va a resultar siendo de 90 grados, ¿correcto? Entonces ya tenemos 90, 90. Estas dos rectas son paralelas y tienen la misma longitud. Entonces, esta distancia de 2, ¿a qué es igual? A 3A raíz de 3. Ya se conoce. 3A raíz de 3. Luego, el ángulo superior. Este ángulo en C mide 120 grados. La suma debe ser 180. Entonces, necesariamente, este ángulo viene a ser el suplemento 60 grados. Entonces, 60 tendríamos aquí, ¿no? En el triángulo de amarillo.
en ese triángulo de amarillo, triángulo notable, ¿no? De 30 y 60. Si la hipotenusa es 2A a 60, se la va a oponer. En ese triangulito, la distancia de 1 sería la mitad, que es A multiplicado por raíz de 3. Entonces, de 1 va a ser igual a raíz de 3. Entonces, ¿qué tendríamos? Que la suma sería A raíz de 3 más 3A raíz de 3, 4A raíz de 3. 4A raíz de 3 es igual a 100 raíz de 3. Entonces, se cancela raíz de 3 con raíz de 3. Raíz de 3 con raíz de 3 y sería 50, 25, ¿no? Entonces, el valor de A va a resultar igual a 25. Entonces, aquí estamos encontrando que A resultó siendo igual a 25. Que nos preguntan a nosotros por el perímetro. Entonces, vamos aquí, por lo tanto, el perímetro de ese terreno, ¿no? El perímetro de nuestro hexágono regular del terreno va a resultar igual a 6. 6 por quién? Por 3A, que va a ser igual a 18. 18A. Pero el valor de A es 25. 18 por 25. 18 por 25 viene a ser igual a 450, ¿no? A ver, ustedes verifiquen. 450 metros. La respuesta viene a ser la alternativa A. Sería entonces el ejercicio número 5. A ver, tomen la captura. Ya, sería entonces los 5 jóvenes. Y serían los 5 ejercicios propuestos, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Profesora, ¿podría resolver, por favor, la número 3 de clase? La 3 de clase. ¿Ya? Esas están en la diapositiva. Les muestro, ¿ya? Vamos a resolver la diapositiva. Semana 4. A ver, antes que pasemos a los ejercicios de clase, a ver, de los ejercicios propuestos, ¿todo claro, jóvenes, o hay alguna otra consulta? Sí, ya hemos resuelto la 3 de propuesta Leonardo, pero lo muestro para poder, antes de cerrar, ¿ya? Aquí. La 3 me dijiste, ¿no? Esta es. Sí, por favor. Esa es la 3 de propuestos. Se observa, ¿no? La 3 de clase, Miss.
por favor. Ah, no, sí, no te preocupes, sino que tu compañero estaba Ah, preguntando. ok. Perdón. Sí, un minuto. A ver, Ya está, Leonardo, ¿me profesora. escuchas? Sí, Ya. profesora. Ya está, muchas gracias. Esa es la 3 de propuestos. ¿Ah? La idea es construir un triángulo. O sea, el ejercicio dice que en el triángulo ABC, ¿no? Primero dibujas el triángulo ABC, ubicas el punto M, que es punto medio de AC, y el punto Q es un punto cualquiera de BC, pero debes tener en cuenta esta condición. La condición es que QC sea igual a la suma de AB más BQ. Entonces, por esta condición es que el punto Q va a estar más cercano al punto B nada más. Entonces, de tal manera que QC es A más B, colocando que AB es A y BQ es B, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea del ejercicio? Aplicar el teorema de la base media, y para ello tienes que construir un triángulo isósceles exterior. O sea, como toda esta longitud QC, ¿cómo así te das cuenta? ¿Cómo así nos damos cuenta? Por lo que QC es A más B. Como QC es A más B y aquí aparece B, ¿qué le hace falta? El A. Y para poder este A, que está hacia abajo, trasladarlo hacia arriba, se prolonga. Se prolonga el lado CB, y en toda esa prolongación debes ubicar un punto P de tal manera que la longitud BP es A. Siempre se prolonga y asignas una condición. Se traza, pero con una sola condición. Siempre es una sola condición, no dos condiciones, porque si nosotros colocamos dos condiciones, estamos forzando el ejercicio. ¿Ya? Entonces, solamente una sola condición. Entonces, construyes el triángulo. Aquí tenemos A más B, como Q es punto medio, M es punto medio, estas dos rectas van a ser paralelas. Y si estas dos rectas son paralelas, entonces por ángulo correspondiente, X es igual a 50 grados. Nadie más, creo, ¿no? ¿Quedó claro todo lo de la evaluación? Entonces pasamos, voy a compartir y vamos a compartir toda la pantalla. Esto creo que no empezamos. Dicen ejercicio 3, ¿no? Es muy similar al ejercicio 1 de los propuestos. ¿Ah? En la figura, L1 y L2 son mediatrices de AP y BC. Entonces, ahí en la medida del ángulo BAP. Vamos a colocar aquí la solución y copiamos la misma gráfica en el enunciado. Entonces, ¿qué nos dice? Nos menciona que la recta L1, esta recta de color anaranjado, es mediatriz. La recta L2, la recta de verde, también es mediatriz del segmento PC. Entonces, pregunta, ahí en la medida del ángulo BAP. O sea, me están preguntando por este angulito que le llamamos X nada más. Entonces, para poder hallar este ángulo, que es X, ¿qué es lo que se observa? Nos dicen que la recta L1, empezamos. Pero primero, como nosotros queremos hallar este angulito X, ¿ese X a dónde pertenece? Al triángulo rectángulo ABC. Y en ese triángulo rectángulo ABC conocemos los tres ángulos internos. El ángulo en C mide 2 alfa. El ángulo en B, 90 grados. Este ángulo en A, X más alfa. La suma debe ser de 180 grados. Entonces, en ese triángulo rectángulo ABC, la suma de X más alfa más 2 alfa más 90 grados debe ser igual a 180 grados. Entonces, de aquí, operando
x más 3 alfa. Pasamos a restar y va a ser igual a 90 grados. Entonces, aquí ya tenemos una primera relación. Entonces, para poder hallar esta medida del ángulo X, que vamos a buscar conocer la medida de nuestro ángulo alfa. Entonces, para poder conocer el ángulo alfa, nos dicen por dato que esta recta, la recta L1, esta recta L1 es mediatriz. Entonces, nuevamente, por la definición de mediatriz, ¿qué es la mediatriz? Es una recta perpendicular en el punto medio. Entonces, este ángulo es de 90 grados y ese punto es punto medio del segmento AP. Esta longitud es igual a esta otra longitud. Pero para esa recta podemos aplicar el teorema de la mediatriz. El teorema de la mediatriz nos dice que todo punto, cualquier punto de esa mediatriz, equidista de ambos extremos. Entonces, al unir con A y al unir con P, esas dos longitudes van a ser iguales. Entonces, aplicando el teorema de la mediatriz, unimos el punto Q con el extremo A, luego el punto Q con el extremo P. Por el teorema de la mediatriz, estas dos longitudes resultan siendo iguales. Como no conocemos, vamos a colocar que sea cadena y esta longitud PQ también resultó siendo cadena. Luego se observa que esta recta, la recta L2, es mediatriz. Si es mediatriz, por la definición de mediatriz, es una recta perpendicular en el punto medio. Entonces, ese punto medio del segmento CP. Pero también se puede aplicar el teorema de la mediatriz. ¿Qué nos dice el teorema de la mediatriz? Que todo punto de la mediatriz equidista del extremo P y equidista del extremo C. Entonces, el triángulo PQC, ¿qué triángulo es? Isósceles. Como el lado PQ es cadena, entonces nuestro lado QC también va a resultar siendo cadena. ¿Y qué se acaba de formar? Triángulos isósceles. El triángulo PQC, este triangulito, es un triángulo isósceles. El triángulo AQP es otro triángulo isósceles. Luego, ahora hacia abajo, este ángulo es 40 grados. Cadena y cadena. Quiere decir que el triángulo AQC. Entonces, ese triángulo AQC es un triángulo isósceles. Si es un triángulo isósceles, necesariamente a lados iguales, ángulos iguales. Este ángulo, ¿cuánto mide? 40 grados. Entonces, este angulito también va a resultar igual a 40 grados. Pero nuestro triángulo, ese triangulito, el triángulo, todo ese triángulo de celeste, ¿no? Entonces, ese triángulo de celeste es un triángulo isósceles. Cadena, cadena. Entonces, necesariamente, ¿qué le va a corresponder? Ángulos iguales. Todo el ángulo en A, ¿cuánto mide? Alfa más 40. Este ángulo en P también debe resultar siendo alfa más 40 grados. Entonces, por ser un triángulo isósceles, necesariamente este angulito resultó siendo alfa más 40 grados. El triángulo de amarillo. Este triángulo de amarillo es otro triángulo isósceles. Cadena y cadena. Entonces, ¿qué le va a corresponder? Cadena, cadena. Triángulo isósceles, a lados iguales, ángulos iguales. Todo el ángulo en C, ¿cuánto mide? 2 alfa más 40 grados. El ángulo en P también mide 2 alfa más 40 grados. Entonces, en el triángulo APC, o sea, me refiero a ese triangulito. Aquí en la figura del enunciado, en ese triángulo de verde. En el triángulo de verde, el ángulo en A,
mide alfa. El ángulo en C mide 2 alfa. Y el ángulo en P, acabamos de encontrar que todo este ángulo de rojo en P, ¿cuánto mide? La suma de alfa más 40 grados más 100 más 2 alfa más 40 grados. Y la suma, 180 grados. De ahí podemos encontrar nuestro ángulo alfa, reemplazamos y sale la respuesta. Entonces, viene a ser un primer, digamos, una primera solución trabajando en ese triángulo APC. La otra solución es trabajando en el triángulo rectángulo ABP, ese triángulo que estamos formando. Entonces, en ese triangulito, el triángulo ABP, nosotros conocemos la medida de los dos ángulos internos. Este ángulo mide X, este ángulo mide 90. La suma es igual al ángulo exterior. Entonces, para ese triángulo, aplicando ángulo exterior, tendremos que X más 90 grados es igual a alfa más 40 más 2 alfa más 40. Operando, tendríamos X 80, pasamos a restar 10 grados, alfa más 2 alfa, 3 alfa. Entonces, tenemos esta segunda ecuación. Entonces, podemos reemplazar. Entonces, iremos aquí reemplazando, ¿no? Reemplazando 2 en 1. Tendríamos X más 3 alfa. X más 3 alfa. Pero 3 alfa, ¿cuánto resulta? X más 10 grados. Es igual a 90. Entonces nos quedaría 2X es igual a 80. Pasamos a dividir. Por lo tanto, tendríamos que X es igual a 40. La respuesta viene a ser la alternativa B nada más. Resultó siendo igual a 40 grados. Sería entonces el ejercicio 3. Perdón. Ejercicios más no les ha salido. Profesora, Sí, profesora, ¿me escucha? sí, te escucho. Una consulta. ¿Y por qué no podría en el triángulo APC sumar los dos ángulos que están en A y C? Ya, Y, o sea, el ángulo para ángulo exterior. Porque ya. estaría mal eso. Y luego sumar los tres, ¿no? A 180. Pero ya tienes la primera, pues. O sea, me refiero, por ejemplo, o sea, sumar alfa más 2 alfa, que 3 sería 3 alfa. alfa. Ya, Ajá, más y luego X. me refería a sumarlo ese 3 alfa que me sale más alfa más 40 más 2 alfa más 40 igual 180. Ah, sí, también, igual. No hay problema. Pero, Te sale lo mismo. pe- Ya. pero lo estaba haciendo y me sale, no sé por qué no me sale. ¿Qué estaría A haciendo ver. mal? Te refieres a este angulito. Este ángulo de morado es la suma de Sí, los dos, que sería 3 alfa. ¿Ya? Entonces, en ese punto P, en el punto P aplicas el postulado de par lineal, ¿no? 3 alfa más ¿qué? Más alfa más 40 más 2 alfa, más 2 alfa más 40 grados es igual a 180. Ya, entonces te va a quedar de 3, 4, 6. 6 alfa más
80. Es igual a 180. Pasamos a restar. 6 alfa es igual a 100. ¿Correcto? Ya, entonces, ¿cuánto te quedaría alfa? 3 alfa sería 50, ¿no? La mitad, 50. El complemento, 40. Porque lo que estamos buscando es el 3 alfa. Ese es lo que estamos buscando, ¿no? 3 alfa. ¿Lo viste? Ya, sí. Sí. Estaba No hay necesidad confundiendo. de hallar el ángulo alfa, ¿no? Porque alfa te sale Sí, fracción, ¿ah? estaba confundiendo eso. Ajá, Ujú. estaba confundiendo eso. Claro. No. Esa era mi duda. Muchas gracias, profesora. Ya, ok. Ya, ¿alguna otra consulta, jóvenes? ¿O sigo resolviendo lo de clase? Mis buenas tardes. Hola. ¿Podría resolver las 5 de propuestos, por favor? Las 5 propuestas ya lo hemos resuelto, pero lo vuelvo a mostrar, no hay problema. Cinco propuestas. A ver, te explico. Nos dice que se trata de un terreno en forma de hexágono regular, ¿no? Y en ese terreno, a partir del punto P, la suma de distancias te dan por dato. Primero te dicen que en ese terreno hexagonal, la longitud CP es igual a 2 veces PD. Entonces, esta longitud CP es igual a 2 veces PD. Como no conocemos a PD, le llamas A, entonces CP es igual a 2A. Luego te dice, por el dato resaltado de verde, que la suma de distancias del punto P al lado BC, a la recta BC, y la distancia del punto P a la recta AF, esa suma de distancias es igual a 100 raíz de 3. ¿Correcto? Ya está. Entonces, nos preguntan por el perímetro de ese terreno hexagonal. Para poder hallar el perímetro necesitamos conocer la suma. El perímetro es la suma de los 6 lados, pero como es un hexágono regular, todos los lados tienen la misma longitud y los ángulos internos. Aquí hemos hallado el ángulo interior de un hexágono regular es igual a 180 grados por el número de lados, que es 6 menos 2, sobre ese número de lados, que es 6. Entonces, de aquí operando es igual a 120 grados, que quiere decir que cada ángulo interior es 120, 120, 120, 120 y también va a ser de 120 grados. Entonces, el lado del hexágono viene a ser 3A, porque en la longitud CD hemos colocado A y 2A. Entonces, todo el lado CD, 3A. El lado DE, 3A. El lado EF, 3A, 3A, 3A y 3A. Luego, para poder trabajar con el dato de verde, con este dato resaltado de verde, la distancia del punto P a la recta BC. La distancia de un punto a una recta siempre es una perpendicular. Entonces se prolonga y a partir del punto P se traza una perpendicular a toda esa prolongación. Entonces, al trazar esta perpendicular a esa prolongación, ¿qué se observa? Como el ángulo interior es 120 grados, la suma 180. Entonces, este ángulo exterior mide 60. Con esta perpendicular que hemos trazado, se acaba de formar triángulo notable de 30 y 60. Si la hipotenusa mide 2A, a 60 se le opone A raíz de 3. Entonces, ya conocemos
esta distancia 1 resultó siendo a raíz de 3. Entonces, ahora buscamos la otra distancia. La distancia del punto P a la recta AF. La distancia de un punto a una recta es una perpendicular. Trazamos la perpendicular 90 grados y es la distancia 2. Para poder encontrar esta distancia 2, aquí teníamos 3A, 120. Entonces se une el punto F con el punto D y ¿qué se habrá formado? Un triángulo isósceles de 120 grados. Aquí hemos probado lo siguiente. En general, cuando tengamos 120 grados y estas dos longitudes iguales, entonces este triángulo es un triángulo isósceles. En este triángulo isósceles siempre se recomienda trazar altura, porque esta alturita va a ser todas las líneas notables. También será mediana, circulito, circulito. Será bisectriz 60, 60. Entonces, el triángulo de amarillo es un triángulo notable de 30, 70. A 60 grados se le pone la mitad de la hipotenusa a medios multiplicado por raíz de 3. Como son iguales, entonces aquí también va a medios raíz de 3. Toda la base viene a ser a raíz de 3. Entonces ya encontramos que siempre en todo triángulo isósceles de 120 grados, la base es el mismo lado, que es de longitud igual, lado A, y la base va a ser a raíz de 3. En este caso, el lado es 3A, 3A, 3A. Entonces la base FD es 3A raíz de 3. Entonces ya hemos encontrado que esta distancia es 3A raíz de 3. Pero como este ángulo es 120, los otros dos ángulos 30 y 30. Pero todo el ángulo interior es 120. ¿Cuánto faltaría? 90. Entonces, por ser distancia, 90. 90 quiere decir que estas dos rectas son paralelas. Aquí se forma como un pequeño rectángulo. Y en ese rectángulo, la distancia 2 va a ser igual a 3A raíz de 3. Por dato, la suma de esas dos distancias, 100 raíz de 3. Entonces, operando, encontramos que A va a resultar igual a 25. ¿no? Entonces, si A resulta siendo igual a 25, entonces ya podemos hallar el perímetro. El perímetro es 6 veces el lado, que es 3A, 18 por A, 18 por 25, 450 metros. Sería la siguiente. ¿Se entendió entonces? Sí, Miss, gracias. Ya, ok. Miss, ¿podría resolver la 3 de clase, por favor? La 3. Sí. Miren, los viernes empezamos las consultas a las 3. O sea, ya estamos a 10 minutos de terminar. Y ya he resuelto la 3 de clase. Pero ya no hay problema, vamos a volver a hacer. ¿ah? Pero tengan en consideración ese detalle. Yo estoy conectada desde las 3 de la tarde. Yo ingresé a las 3, no había nadie. Solamente después de 12 minutos creo que ingresó uno de sus compañeros. Sobre está Leonardo, creo fue, ¿no? ¿Leonardo? Ya. Sí, entonces, tengan consideración ese detalle. ¿ya? Ya, esto de aquí es la 3 de clase. Vamos a volver. El ejercicio número 3. Mira, nos dice que en la figura, ¿no? Aquí vamos a ver la solución. Vamos a copiar la misma gráfica del enunciado. Y nos dicen
En la figura, la recta L1 y la recta L2 son mediatrices. ¿De quién? La recta L1 es mediatriz de AP. La recta L2, mediatriz de PC. Y preguntan, ¿hay en la medida del ángulo BAP? O sea, están preguntando por ese angulito. Entonces, colocamos aquí. Nos preguntan por ese ángulo que viene a ser X. Para poder hallar el ángulo X, siempre hay que tratar de colocar a X en un triángulo y aplicar que la suma de los tres ángulos internos es de 180 grados. En este caso, podríamos trabajar en el triángulo rectángulo ABC. En este triángulo rectángulo ABC, la suma de 90 más X más alfa más 2 alfa va a ser igual a 180 grados. 90 pasa a restar y encontramos esta primera relación. Entonces, en ese triángulo rectángulo se cumple que X más 3 alfa es igual a 90 grados. Y le llamamos ecuación 1. Entonces, para poder hallar la medida del ángulo X que vamos a buscar, conocer 3 alfa. Y para poder encontrar este angulito que es 3 alfa, nos dicen por dato que la recta, esta recta de aquí, la recta L1. Esta recta L1 es mediatriz. Entonces, si es mediatriz, recordemos la definición. ¿Qué es la mediatriz? Es una recta perpendicular en el punto medio. Este puntito es punto medio del lado AP. Pero por el teorema de la mediatriz, todo punto de esa mediatriz equidista de ambos extremos, equidista de A y equidista de P. La palabra equidistar, distancias iguales, pero la distancia entre dos puntos simplemente es unir ambos puntos. Entonces, por el teorema de la mediatriz, unimos el punto A con Q, luego unimos con P y estas dos longitudes son iguales. Como no conocemos, vale cadena y cadena. ¿Y qué es lo que se ha formado? Triángulo isósceles. El triángulo AQP es un triángulo isósceles. Nuevamente. Entonces lo dejamos ahí para la recta L1. Ahora para la recta L2. Esta recta de verde es mediatriz. Entonces, la mediatriz es una recta perpendicular en el punto medio. Entonces, este ángulo es de 90 grados y ese punto es punto medio. ¿Y qué nos dice el teorema de la mediatriz? Que todo punto de la mediatriz equidista del extremo P y equidista del extremo C. Entonces, nuevamente, la palabra equidistar, distancias iguales. Como esta distancia es cadena, esta otra distancia QC también va a resultar siendo cadena. Nuevamente, este triángulo es isósceles. Ahora podemos trabajar para el triángulo AQC, para el triángulo que está hacia abajo. Ese triángulo AQC es un triángulo isósceles. Cadena, cadena. 40, necesariamente el ángulo en A es 40 grados. Pero si este ángulo es 40 grados, entonces el triángulo AQP era un triángulo isósceles, ¿no? Entonces, ese triangulito rayado. El triángulo rayado es un triángulo isósceles. Si es un triángulo isósceles, a lados iguales, que le va a corresponder ángulos iguales. Todo el ángulo en A, ¿cuánto mide? Alfa más 40 grados. El ángulo en P también va a ser alfa más 40 grados. ¿Correcto? Y lo mismo aquí en el triángulo de amarillo. Triángulo de amarillo, tenemos cadena, cadena. El ángulo en C, ¿cuánto mide? 2 alfa más 40. 2 alfa más 40. El ángulo en P, ¿cuánto debe medir? 2 alfa más 40 grados. Y para el triángulo APC, para ese triángulo APC, la suma de los dos ángulos internos, como una de tus compañeras mencionó, ¿no? Creo que era más fácil, ¿no? Alfa más 2 alfa es este ángulo externo. Entonces, el ángulo de morado
este angulito de morado es la suma de los dos ángulos internos. Alfa, este angulito alfa, y este angulito 2 alfa. Alfa más 2 alfa, 3 alfa. Y en el punto P, aquí vamos a colocar. Iremos en P la suma de 3 alfa más 100, más alfa más 40 grados, más 2 alfa más 40 grados, es igual a 180 grados. Entonces, operando 6 alfa es igual, pasamos al otro lado, 100 grados. 3 alfa, la mitad, 50 grados. Entonces, reemplazando en 1. Entonces, reemplazando, se colocamos aquí, reemplazando en 1. Entonces, reemplazando en 1, tendremos x más 3 alfa. Pero 3 alfa, ¿cuánto vale? 50 grados. Es igual a 90 grados. Por lo tanto, x es igual a 40 grados. La respuesta es la alternativa B. ¿Se entendió entonces? Sí, mis gracias. No. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Nos queda un minuto. Entonces, miren, para los que recién han ingresado, ¿sí? Hemos empezado a las 3:15 más o menos, ustedes lo adelantan. La grabación, ahí está la grabación. He resuelto desde el ejercicio 1. De la 1 propuestos, 2, 3, 4, 5. 5 propuestos, ¿ya? Y algunos ejercicios de clase que me mencionaron. Los 3, el ejercicio 3 de clase, ¿no? Entonces, para digamos, para las próximas clases empezamos a las 3, ¿sí? Entonces, cualquier duda ustedes pueden ingresar, no hay problema. Entonces, nos quedamos aquí, jóvenes, que les vaya muy bien, cuídense, chao, chao. Gracias, Miss. Nos vemos. Igualmente, Gracias. chao, Hasta gracias a luego, profesora. Muchas ustedes, gracias. cuídense. Ya, chao, chao.